Buenas noches. El Gobierno de Aragón ha dejado de invertir 518 millones de euros que estaban ya presupuestados en un periodo de 2 años y medio. Así, la ejecución ha pasado del 91% en 2011 al 63% que está previsto al cierre de este 2013. Analizaremos con nuestros invitados estos datos y hablaremos además del balance económico positivo que ha tenido este puente de la Constitución en nuestra comunidad. Para hablar de estas cuestiones nos acompañan esta noche en esta mesa de redacción María López Palacín, de Cámara de Comercio. Buenas noches. Hola, buenas noches. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Benito, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Álvaro Bajén, abogado y secretario general de UPTA. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de inversión del Gobierno de Aragón. Lo hemos comentado al comienzo. La DG ha dejado sin ejecutar 518 millones desde hace 2 años y medio que ya estaban presupuestados, estaban destinados ya a proyectos concretos y finalmente no se han ejecutado, no se han destinado a esos proyectos concretos. ¿Por qué? ¿Qué valoración hacéis de esta bajada de la inversión por parte del Gobierno de Aragón, María? Hombre, no es tanto una bajada, sino que efectivamente es un dinero que ya estaba asignado o que por lo menos en el presupuesto ya aparece en la parte de gasto y debería de utilizarse. Si en algunos casos habría que ver cada uno de los puntos en los que no se ha dejado de invertir o se ha invertido menos de lo previsto. Si en alguno de ellos es porque un proyecto se retrasa, pues lo ideal sería que ese dinero se desviase hacia otras inversiones que están en la lista de espera y que son todas urgentes y bueno, siempre hablamos al final de las mismas, pero tenemos desde hospitales hasta el desdoblamiento de la 232 en ambos sentidos, tanto dirección Logroño como dirección Castellón, como otras carreteras o bien otras obras de inversión necesaria dentro de la región. Entonces, lo que no puede ser es que al final no se asignen a nada, quede pendientes o vaya pasando los años y no se vaya haciendo esa inversión, y más en un momento como ahora, que también hemos comentado varias veces, que el hecho de que haya simplemente una inversión pública o se mantenga la inversión pública también es una generación de puestos de trabajo y sobre todo en un sector tan mal como es el sector de la construcción, aunque tenga detrás otros derivados. Pero bueno, sería interesante poder analizar las partidas que son y ponerlo en marcha. Porque ese dinero estaba asignado, al final no se ha ejecutado. ¿Dónde se queda ese dinero? Benito. La verdad no se queda en ningún sitio, no se ejecuta y se pierde. Por tanto, yo creo que lo
6 y en el capítulo 7, porque no solamente es el titular de hoy, que son 518 millones, yo creo que esa es lo anecdótico. Lo que realmente nos debe preocupar a todos los aragoneses y aragonesas es que los presupuestos o los presupuestos, el proyecto que se presenta de presupuestos para el 2014, pues una vez más dan la espalda a lo que nosotros estamos reclamando, que es la reactivación económica y sobre todo a la política de generación de empleo. Fíjate que tú hablabas de que en el 2011 era el 91, luego ha pasado al 63. María comentaba hospitales, carreteras, infraestructuras, etc. Pero yo creo que hay algo que, bueno, imagino que cuando salga un nuevo tema, pero hay algo que sí que deberíamos decir con la política presupuestaria para que no ocurra esto. Lo primero sería que en estos momentos habría que exigir un nivel de grado de transparencia muy importante en el marco de cumplimiento de lo pactado. Quiere decir, si somos conscientes de que realmente las previsiones de ingresos se van a ir a 843 millones, habría que pensar, oiga, ustedes, ¿de dónde van a recaudar? Así de lisa y llanamente. O por otro lado, es decir, ante esta falta de ingresos, ¿cómo vamos a abordar el próximo ejercicio? Por tanto, si todo va a ser más recortes, pagar sin pagar proveedores, más privatizaciones, etcétera, etcétera. Yo creo que lo que ocurrió el año pasado con los 150 millones que no se ejecutaron todavía es peor. Álvaro. Nada, es más de lo mismo el planteamiento. Yo no creo que obedezca a una improvisación. Estamos en un planteamiento de reducción del déficit y menos gasto. Entonces, claro, se puede vender de muchas maneras esa cuestión, pero la situación de austeridad que se está planteando y de menos gasto, pues evidentemente es para pagar una deuda pública que no existía antes, que se ha generado con la deuda bancaria y está demostrando, al existir una deuda bancaria, que la estructura privada de nuestro país depende mucho de lo público. Por lo tanto, estos son matemáticas. Si lo público se reduce, se contrae más la demanda. Si se contrae más la demanda, caen más los pequeños. Al final, ¿a dónde nos vamos? ¿A qué economía nos vamos? Pues una economía donde la clase media cada vez va a ir cayendo más, pero como decíamos antes, tiene más expectativas de futuro, pues mete más horas, reduce más su gasto
gasto y estamos comprimiendo absolutamente a esa clase media, con más pobreza, con mucha más pobreza, pero los pobres poco pueden hacer, y con una clase más, yo no diría de ricos, porque ya ni siquiera es eso, sino simplemente con una fiscalidad que no está suficientemente equilibrada para los grandes movimientos de capital, ni siquiera los ricos, sino los grandes movimientos de capital que no tienen una fiscalidad específica. Sí, por tanto, yo creo que habría alguna puntualización que tendríamos que hacer para que el espectador supiera realmente a qué nos enfrentamos, ¿no? Habría que decir que nuestro gobierno tiene prácticamente emitida la deuda hasta el 2036. El gobierno hasta el 2036. Habría que decirles a los aragoneses que realmente hoy son más de 732 millones de amortización, que son más de 249 millones lo que se paga de intereses. Y no se debe engañar. Con estos datos y con estas cifras es muy difícil salir de esta. O sea, y si salimos es como decías tú antes, priorizando otras cosas y no priorizando a las personas. Por lo tanto, algo hay que hacer, señores. Y aquí lo hemos debatido otros días. El dinero está llegando a unas entidades al 0,5, no sale para los colectivos que tienen que generar riqueza, y si salen al 5%. Por tanto, pues si de verdad quiere recortar la señora Rudy con el 25% en el comedor, si realmente quiere potenciar, que me parece vergonzoso, en el tema del IRPF, la deducción por seguros privados, etcétera. Si realmente no hay auditorías del dinero que se lleva en determinadas empresas que luego nos abandonan. Si realmente lo que se asigna o mejorar la empresa pública, etcétera. Porque yo creo que al final sí va a seguir siendo peor sanidad, peor educación, peor tercera edad, etcétera. Si de ahí van a practicar toda la política de recortes. Yo solo quería matizar una cuestión de los presupuestos, es que si gastamos menos, lógicamente hacemos luego presupuestos más bajos, de menos cuantía. Es una política, por lo tanto, de búsqueda de reducción del déficit. Pero en cambio este dinero sí que estaba presupuestado en esos presupuestos. Ya, había una obligación de cumplimiento, un compromiso para claro, ese pero si tú lo que cumplimiento. tienes presupuestado no lo gastas, dices, bueno, pues entonces el próximo año menos presupuesto. Habría que cuestionar, Que yo creo que está pensado. habría que cuestionar qué tipo de gestores son aquellos que tienen asignadas unas partidas económicas y son incapaces
capaces de llevarlas a cabo porque prioricen otras cuestiones. No, pero tú también has comentado un punto que es al final tú tienes unos presupuestos no dejan de ser algo que tú piensas que va a suceder, tanto en el nivel de gastos como en el nivel de ingresos. Entonces, uno generalmente, a ver, que lo podemos hacer a nivel particular o lo hacemos todas las empresas cuando está finalizando el año o el ejercicio económico que tengamos. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, pues estás preparando ya las previsiones que tú tienes para el año siguiente y claro, tú lo haces con una expectativa de venta, pues en los presupuestos públicos pasa exactamente lo mismo en los de la comunidad, en los del ayuntamiento o en los del Estado, que tú tienes una expectativa de ingresos. Obviamente también ligado a lo que decías tú, si los que todavía ganan dinero, los que todavía tienen trabajo, las empresas que siguen adelante y tienen beneficios, tienen menos de lo previsto y pagan menos impuestos de lo previsto, también hay una serie de ingresos menores y la subida del IVA lo que ha llevado es una caída del consumo. Si la crisis que se está alargando ha llevado una caída de consumo, por lo menos a comprar menos, también gastamos menos, usamos menos el coche, por lo tanto echamos menos combustible, que también tiene una carga muy alta de impuestos. Pues todo eso lo que lleva es a tener unos menos ingresos. Me parece muy correcto lo que estás Entonces, diciendo, pero la cuestión está en, claro, cuánto se ha ajustado, cuánto nos hemos ido, qué es lo que no se ha llegado a invertir, si no se debería de haber dejado de invertir tanto o no, y luego, claro, esos presupuestos ya se hacían conforme a una rebaja. Y los del año que viene. Perfecto, María. Heraldo de Aragón, 26 de noviembre. Nuestro gobierno autonómico recauda 843 millones menos. Pues que explique por qué. Porque a lo mejor hay que poner en marcha otro tipo de políticas. Pues como entre otras cosas, por ejemplo, pues porque me imagino eso, porque es que te han ido 6.000 personas hagamos fuera, una reforma fiscal de verdad. que somos 6.000 aragoneses menos, pues y cuando decía yo una gestión porque han transparente, cerrado no sé cuántas empresas, si tienes pérdidas, pues no obviamente no pagas impuestos sobre beneficios. Pero ¿a que no te parece mal que nosotros seamos conocedores como la comunidad de propietarios donde vivimos de una gestión transparente, de verdad, limpia, de que conozcamos la evolución que realmente lleva Pero eso, la por comunidad? ejemplo, se supone que lo hace la Cámara de Cuentas, que está haciendo las auditorías. Y ahora, por ejemplo, el ¿Cuántos Estado. aragoneses sabían que realmente nos han recaudado 843 millones? ¿Cuántos aragoneses saben que se está reduciendo en un 25% la beca de comedor? ¿Cuántos realmente saben que se está En la prensa. el marco de la educación? Sí, no, lo que pasa es que yo creo que eso es claro y
a los ciudadanos está bien. Pero yo creo que hay que explicarles la lógica que hay detrás y que acepten esa lógica o no. La lógica clara, desde si tú pones un presupuesto a mi familia de 30.000 y me gasto 20.000, al siguiente año voy a poner un presupuesto de 20.000. Claro. Esa es la lógica. Y eso hay que explicar. Entonces, si nosotros reducimos ese gasto y reducimos ese presupuesto, nosotros contraemos la demanda. Y si contraemos la demanda y no asignamos más salario a la gente que cobra salarios y lo reducimos, pues entonces hay menos consumo. Y si hay menos consumo, ¿quiénes caen? La burguesía media. Y si la burguesía media cae, ¿quiénes caen? Pues los autónomos, los pequeños empresarios, todos estos, los profesionales, todos estos están cayendo. Entonces, ¿eso importa? Pues no importa. Y esto hay que decir a los ciudadanos. Eso da igual. Tenemos que pagar la deuda que tenemos contraída con la banca, estamos en la troika y estamos controlados y supervisados, y por lo tanto hay que reducir el gasto. Y esto es lo que nos venden a algunos políticos como natural. Vamos a hablar y hay que explicarlo. Comerciantes de pequeños comercios del turismo que este puente han tenido un balance positivo en cuanto a las ventas en el sector del turismo, en cuanto a la ocupación, o en el sector de la hostelería también en cuanto a la venta, a la entrada de clientes. Hasta un 10% más de lo previsto de esas previsiones para el puente, lo que les ha hecho mirar a la campaña navideña con otros ojos, de una manera más optimista. ¿Creéis que esto realmente puede ser un cambio, no digo de tendencia, sino de una campaña navideña, digamos, más favorable? No, la campaña navideña favorable la va a ser y es positivo. Pero cuando hay crisis está demostrado por los economistas que se gasta más en pintalabios y en que las mujeres se adornen y los hombres compren más vestidos, porque se echan como la casa afuera y se gasta más, hasta un 40% más. Es decir, quiere decir que nos hemos dado un gusto por la Navidad, que es lo que todo el mundo lo hace, y hay un consumo y evidentemente hay un sector de esquí que es muy interesante, que está avanzando en temas del ocio. Pero yo creo que es simplemente un movimiento temporal, que no tiene, que hay que explicar a los ciudadanos que con las políticas que estamos siguiendo desde Europa, que es que vamos a estar comprimidos durante muchos años, y si no se resuelve, porque claro, si nosotros destruimos la capacidad de consumo de los ciudadanos, la administración pública, que el 50% depende de las empresas, de las administraciones y de lo público también se contrae, pues
un cambio de modelo económico, que no lo estamos haciendo porque la industria no está creciendo, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues esto es un repunte inicial, pero temporal, muy temporal, y que no tiene un que es positivo. Ojalá estamos viendo los grandes mercados y supermercados chinos que están lanzando políticas de marketing muy importantes, muy americanas, muy americanizadas, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho, ahora por ejemplo, lo que hubo la semana pasada, bueno, la semana pasada, no, antes del puente, el viernes ha sido la primera vez que se ha ido. En España, eso. Sí, ha sido la primera vez que se ha hecho el boom del Black Friday que venía hasta ahora, ¿no? El típico día en el que empiezan las rebajas americanas. Yo, vamos, hasta ahora no era consciente de que ese movimiento se hiciese aquí y ha sido generalizado en todo el comercio. Hombre, de cara a lo que decía al puente, pues yo creo que sobre todo el hecho de que haya sido, o como se está anunciando también, el último puente importante hasta el año que viene, que a priori solamente va a haber dos. Las grandes nevadas que ha habido los días previos ya con el aviso de apertura de temporada, y a priori podía ser pues un buen tiempo. Además, una campaña de precios muy buena, muy positiva. También lo hemos comentado también algún día, el hecho de que ya ha habido unos anuncios de que está repuntando, de que un poco puede cambiar la tónica del momento en el que estamos, aunque no sea cierto, lo que sí que cambia es la expectativa de la gente. Y entonces ya ves la situación de otra forma, porque ya piensas que dentro de poco puede estar el final de la crisis, ¿no? Descanso. Y sobre todo también es muy importante, al fin y al cabo tenemos en nuestra sociedad muchos funcionarios. Entonces el hecho de que este año sí que vayan a cobrar la paga extra o no, también va a ser diferencial respecto al año pasado, porque al final no se cobró, pero también fue un anuncio que se hizo muy tarde y muy cerca de las fechas, ¿no? Y hubo una contracción muy fuerte del consumo. Y bueno, están haciendo, pues también lo has comentado tú, una de las estaciones de esquí, por lo menos del grupo Aramón, están haciendo unas campañas muy potentes de captación a unos precios muy económicos para que la gente pues aproveche estos días. Benito, es más una perspectiva del ciudadano, como dice María, o es una tendencia. No, yo creo que es un espejismo puro y duro, un espejismo, y hoy el titular del Heraldo es 10%, y ves el titular de lo que es el país, y el resto del sector empresarial no dice que haya representado un gran avance en ningún tema, porque a esquiar va mucha gente, 45.000, pero a los pueblos nos vamos cantidad de gente a hacer la matanza estos días. Por tanto, me refiero a decir que no.
año pasado, fijaros, no había paga de funcionarios, con lo cual es verdad. Y la subida del IVA Inyección, también. tal. Pasa que este año los pensionistas les van a joder un poquillo, ¿no? O bien, les van a fastidiar un montón con la subida de la previsión del tema de pensiones, que es un colectivo importante que ayuda a la marca del consumo. Al final es el flujo real. Si hay, sale para todos. Y si no hay, no hay cáscara. No nos olvidemos que la Troika ya plantea que hay que subir el IVA y hay que reducir más gastos. Por lo tanto, vamos a Sí, las mismas políticas de lucha sí, contra lo el que pasa es déficit que que va a ocasionar más contracciones. lo que pasa es que algún día en esta mesa debatiremos seriamente algún día el papel de la Troika, el papel del euro y lo que tú comentabas antes, el tema de la deuda. Y a lo mejor hay que ponerle adjetivos. ¿Qué parte de la deuda es legítima y qué parte no? ¿Y qué parte hay que pagar y qué parte no hay que pagar? Porque si por pagar hay más austeridad, más umbral de la pobreza, pues no. Y creo que van a ser debates que van a salir estos días Esto es como el de manera corrían natural. impuestos, cuando los corrían impuestos en la Edad Media a los campesinos, en este caso a la clase media, al final quemaban los campos, ¿no? Claro, Entonces, como hay agentes sociales y hay estructuras políticas que están muy desnortadas por el pueblo inicialmente, porque es lógico, además, dada la situación, que lo que ocurre bueno, que el estrés que está teniendo el pueblo y la burguesía media es importantísimo en nuestro país. La burguesía media. Bueno, pero hasta ahora Eso no me se ha servirá visto para lo de demasiada Obama, contestación Mandela. ciudadana, Mandela. ha sido muy pacífica. Pero yo creo que nosotros, yo por lo menos estoy en el tocador en mi oficio todos los días. Sí. Y la violencia es focalizada en la estructura pequeña, familiar o de ámbito vecinal. Ahí sí hay mucha violencia. Lo que pasa es que cuando sales fuera te vuelves educado, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Te vuelves muy educado, pero ahí hay una violencia soterrada muy potente. Lo que ocurre es que tenemos una renta per cápita importante y bueno, pues quien más, quien menos ha tenido. María. Pero eso se está consumiendo. Es cierto lo que dice, porque al final tampoco se ve ni es un colectivo que salga mucho a la calle, pero los que, bueno, pues nosotros en este caso desde la Cámara o tú desde tu despacho, ¿no? Los autónomos o cualquier abogado que trabaje mucho con
es que es algo que es constante y diario, la cantidad de gente que, pues por distintas circunstancias, pero que casi siempre al final tienen un condicionante común, no han bajado las ventas, no pueden asumir los pagos que tenían contraídos, tienen un impagado, 2 o 3 muy importantes, no tienen ya apoyo por los bancos, se han comido todo lo que tenían, que normalmente suelen ser los ahorros de la familia, con un poco de bueno, iba a decir de suerte, pero probablemente incluso en algunos casos habrán avalado con sus casas, probablemente, y si no con el sueldo de la pareja, si es que trabajaba fuera del negocio o con algún piso de algún familiar, con lo cual la pérdida del negocio implica la pérdida del hogar, prácticamente casi seguro, que es un error que se suele cometer muchísimas veces, y eso es algo constante. Claro, esa es la violencia que decía él. Violencia, y además es que yo creo que ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que como son empresarios, por una parte de la sociedad no está, no, pero está si, bien visto, si no entra en el si mismo colectivo que el resto, yo al porque final, no te ha dejado en la calle si nadie, yo te al has final, quedado en la calle María, tú. con las palabras, Ya, fíjate, sí, hasta la Rudy dice sí, eficiencia, eficacia, dignidad. O sea, todo el mundo se llena la boca de palabras bonitas, elocuentes y tal. No, la realidad es 21,8 viven en el umbral de la pobreza. Fíjate, una vez que sí, estuvimos aquí, pero mira, esto es como en la esta mayoría mesa, son autónomos, no sí, van a tener derecho al pero paro. mira, en esta mesa, Se van a quedar en la sí, calle, o pero se están mira, quedando en en la esta calle. mesa Y no lo nos dice él, decía, te lo estoy no, diciendo pero yo. en esta mesa nos decían los del refugio, damos 25.000 comidas. Sí, Los de la parroquia del Carmen, cientos de comidas. y tú sabes Y al que da final, Caritas, pero al final, en el cantidad primer punto hemos puesto, hay que ser, hay déficit, permíteme interrumpirte. Colbert, lo que te comentaba de Colbert, decía, a los pobres ya no nos podemos meter más. claro, es que ya más miseria imposible. Y a los ricos no, que somos nosotros. Ja. ¿A quién les pedimos? A la clase media. Bueno, Y la clase media en este momento en la que se está... no acaba, Álvaro, No, que te corto. simplemente decir, vamos, yo voy a dar noticias de que van a crecer los autónomos por primera vez desde el inicio de la crisis. Crecerán probablemente en saldo positivo. Pero ¿qué es lo que está pasando? En nuestras estadísticas estamos asustados, porque mientras suben los autónomos, las empresas hasta 2 o 3 trabajadores caen. Claro. Y es así. Bueno, no nos queda mucho tiempo. A mí sí que me gustaría, antes de terminar, que hablásemos de otro tema. Hoy se ha despedido en Sudáfrica, en Johannesburgo, a Nelson Mandela, más de un centenar de dirigentes de todo
ellos el príncipe Felipe y también el presidente Mariano Rajoy. ¿Qué destacaríais, María, de la figura de este líder mundial? Yo creo que es algo ya que todo el mundo sabe. Efectivamente es uno de los grandes líderes del siglo XX, incluso pues, probablemente principios del siglo XXI, porque aunque ya no haya estado muy activo en la política, sigue siendo una figura totalmente reconocida. Además, lo que consiguió no fue solamente un cambio principal para su país, sino que fue un cambio a nivel mundial y que así está siendo reconocido hoy por casi todos los países del mundo. No todos, porque siempre tiene que haber algún discordante, pero realmente al final es una figura principal y que será, yo creo, recordada siempre, pasen los años que pasen, es alguien que va a quedar ahí. Claro. Obama ha dicho hoy en su discurso que Mandela ha sido el último libertador del siglo XXI. Benito. Yo creo que es una persona ejemplarizante y encarna los valores más sanos que puede llegar a tener una persona. Y hoy nos recuerda cuando otros, ya sea Ronald Reagan o Thatcher, todavía tenían a su grupo en las asociaciones terroristas. Yo creo de manera que me quedo con una cuestión. Todos iguales aunque diferentes. Y porque otro mundo es posible. Por tanto, yo creo que ha sido un ejemplo vivo para todos. Y me siento satisfecho también porque comparto con él muchos de los criterios ideológicos de cada mundo diferente. Álvaro. Yo, por decir algo concreto de este tema, yo diría Ubuntu. Son esos pequeños niños que, unos chavalitos que un explorador les pone fruta para que el que gane recoge y se lleva toda la fruta de un cesto. Y entonces los niños se dan la mano, van entre ellos y van juntos y se reparten la fruta. Y dicen, si ganamos todos, gano yo. Es decir, no al revés. Si gano yo, ganamos todos. Si ganamos todos, gano yo. Es decir, es una mentalidad de la etnia de este señor, de Mandela, donde a través de un estilo cooperativo, un espíritu de colaboración, pues han logrado hacer algo muy interesante. Y por último decir que desde mi punto de vista, porque ideológicamente estoy en contra de los líderes, ¿no? Los líderes con este señor han muerto ya. Dejemos a los líderes en paz y que la colectividad saque adelante las cosas. Bueno, ha dejado también este funeral imágenes inéditas, imágenes para la historia, como la de Obama dando la mano a
Y si hoy estrechar la mano de Raúl Castro y el presidente de Estados Unidos es para que se levante el embargo que realmente hay sobre Cuba y que se deje decidir el destino de los países a cada país, muy bien. Yo estoy de acuerdo con una expresión que ha dicho el compañero. Es decir, a mí el tema del culto a la personalidad no me ha gustado. Por eso he dicho actitud ejemplarizante y realmente saber convivir en un mundo donde, aunque diferentes, somos todos iguales y donde el criterio de la solidaridad está por encima del carácter caritativo que pueden tener los grandes países frente a los más desfavorecidos. Por lo tanto, un ejemplo como cientos de ejemplos que tenemos en este país que han estado años y años en la cárcel por tener la libertad, ¿no? Es decir, que el sueño más bonito que pueda haber, que estemos aquí hoy y tengamos libertad de expresión para poder decir cada uno lo que queramos, ¿no? Bueno, pues no se ha acabado nuestro tiempo ya con estas últimas reflexiones, estas bonitas reflexiones. Nos despedimos, muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nosotros les dejamos con el programa de Motor Aragón sobre ruedas y después un programa especial Play Zaragoza donde se analizarán los resultados de ese partido de básquet que esta noche enfrenta al CAI con el Virtus Roma. Nosotros